Bien, pues, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este nuevo encuentro del Café Com. Manteniendo la excelente costumbre de traer a grandes invitados y temas relevantes, la cita de hoy es para conversar acerca de la seguridad. Una visión para nosotros un poco distinta, ¿cierto? Para Tito ya está generando cultura con esta visión, ya la conversaremos. Antes de comenzar, es necesario saludar tanto a los profesionales de DRS que se conectan desde todo el país como a quienes respondieron a la invitación abierta que realizamos a través de nuestras redes. Por último, les recuerdo que pueden participar escribiendo todas sus preguntas o comentarios a través del chat. La leerá Elisa a medida que vamos avanzando. Bien, vamos a presentar en primer lugar a Tito, luego a Carolina por ser de la casa. Nuestro invitado de hoy es médico cirujano con magíster de salud pública, mención en salud ocupacional de la Universidad de Chile. Tiene más de 20 años de experiencia en salud ocupacional desde funciones operativas a gerenciales. Actualmente se desempeña como gerente corporativo de seguridad y salud del trabajo, de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Adicionalmente, ha participado en docencia, investigación, definición de programas y políticas públicas, así como consultor de salud ocupacional, tanto en instituciones públicas como privadas. En cuanto a su vida personal, nos comentó que tiene un hijo y que como hobby le gusta maestrar en la casa. O sea, parece que tiene espíritu constructor, de ingeniero igual que todos nosotros. Bienvenido, Tito. Este es un espacio para saludar. Muchas gracias, Julio. Hola, Carolina. Bueno, gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes, conversando en estos Café Con. Sería Café con Tito. Es tu Y, idea, Tito. y nada más, feliz de estar acá y con la presentación ya resumiste bastante para las cosas que he hecho en mi vida laboral y Bien, familiar. pues, muchas gracias. Vamos a saludar también a Carolina, ¿cierto? Pero antes hay una definición que colocó acá Elisa, que dice, el riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas, mientras que los factores que componen el riesgo por la amenaza y la vulnerabilidad. Ya lo vamos a ir desmenuzando a medida que vamos conversando. Bueno, Tito, como ya les decíamos, viene acompañado a conversar acerca de la gestión de riesgo, de una nueva mirada al respecto. Sin embargo, nos acompaña en esta oportunidad también Carolina Velázquez Castro, ingeniero en prevención de riesgo, Serna Geomín, es la actual jefa de salud, seguridad ocupacional y medio ambiente, tiene más de 9 años de experiencia en minería y 3 en empresas de transporte. Tiene un hijo llamado Emilio, le gusta mucho hacer ejercicio, pesas y cardio, y también le gusta mucho la repostería. Fuerza ahí, Carolina. Bienvenida. Bienvenida. Gracias por la presentación ahí, pero claro, ahí hay que compensar un poco el tema del ejercicio con la repostería porque no van muy de la mano, así que hay que compensar un poco. Así que muchas gracias, Julio, por la presentación. Bien, pues vamos a dar paso a la conversación con Tito. Tito nos trae un tema muy interesante, me gustaría que lo fueras presentando, fueras conversando. Yo me imagino que lo vamos a hacer participativo. Me imagino que la gente tendrá que ir levantando la mano, colocando sus notas en el chat, así que es un tema tremendamente relevante. Adelante, Tito. Bueno, Julio, gracias nuevamente por esta invitación. El tema nosotros le llamamos o lo hemos empezado a trabajar hace un rato atrás desde la definición de un cambio de paradigma y le llamamos de la frecuencia a la gravedad, ¿ya? En general no es algo que hayamos inventado nosotros. Nuestro marco conceptual proviene de una institución que se llama Instituto de Seguridad Industrial de Francia, que es una organización sin fin de lucro en Francia que congrega a una gran cantidad de gente que trabaja exclusivamente en seguridad industrial o en seguridad laboral en general. Y han desarrollado varias líneas de trabajo y una de ellas es este cambio de paradigma de la frecuencia de la gravedad. Y tiene que ver con, o es producto de, hay
industrias con sistemas altamente confiables, como por ejemplo son la industria aeronáutica, la industria militar, la industria petroquímica o la industria nuclear, por ejemplo, que tienen incluso muchas veces sistemas redundantes de seguridad con más de un control, etcétera. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué estas industrias que en teoría desde los sistemas no deberían tener accidentes, tienen accidentes? O tienen estas situaciones a veces que son catastróficas, que llaman accidentes o incidentes tecnológicos, donde explota la planta o, por ejemplo, vuela un cohete completo o se cae un avión, ¿ya? Incluso les comentaba en el modelo militar, sobre todo en los portaaviones, hay una serie de cosas, aprendizajes organizacionales que han sido muy importantes. Entonces, en general, nosotros en esta dinámica o en esta aproximación, lo que vemos como elementos compartidos son el tener tres cosas que son bien diferentes unas de otras, que las conocemos y que explican las evoluciones de los sistemas. Por un lado están la confiabilidad técnica, que es esto de tener las cosas que hacen las cosas correctamente, ¿ya? Un ejemplo típico en el mundo de la construcción fue pasar de esos andamios de tablones y fierritos a los andamios hoy día que son de un estándar que asegura una gran cantidad de cosas, entre otras cosas que no se desarmen, ¿ya? Eso es confiabilidad técnica, tener una herramienta, un material o un elemento adecuado para hacer la pega adecuada. Y en la medida que tú implementas confiabilidad técnica, bajan los accidentes, ¿ya? Y es estructural. Y no nos pasó en Chile también, en la medida que empezamos a ser un país con mayor cantidad de recursos, empezamos a implementar exigencias técnicas de entrada, ¿ya? Y eso, naturalmente, pasó en Chile y en otras partes del mundo, disminuyó los accidentes. Cuando eso, sin embargo, se tiende a aplanar, y pasó en el mundo también, se inventaron o se implementaron estos aprendizajes de otros mundos, del mundo de la calidad, por ejemplo, o de la mejora continua, y que le llamamos la gestión sistemática del riesgo. Y ahí lo que hacemos es tenemos un enfoque donde organizamos recursos, sistemas, etcétera, para apuntar algo. Y eso puede ser a través de distintos sistemas de gestión, desde las OSA, las ISO, ahí tenían unos cagüines ellos entre unas peleas que tenían más políticas, apareció la OIT también con las directrices, pero en general detrás de todo está la gestión sistemática del riesgo, ¿ya? Con plan do check, el ciclo de Enigma clásico, más otros elementos, ¿ya? Y también pasó que toda esa industria o en el mundo en general se reportaban disminución de accidentes, pero también llegábamos a una asíntota, ¿ya? Y la último o el elemento más complejo, que es lo que nosotros llamamos factores humanos y organizacionales, factores humanos como una mala traducción de ergonomía del inglés, donde básicamente dice, mira, el que mide 1,50 m no va a medir 1,70 m por más que lo intente, y al revés, el que mide 1,80 m no va a medir 1,50 m, y los humanos dormimos y tenemos cosas que son no modificables, que pueden ser algunas ajustables, pero no son modificables. Y además, estos elementos organizacionales que a veces son súper complejos, ¿ya? Por ejemplo, los modelos de producción, los modelos de incentivo, etcétera, hacen que este otro pilar, y le llamamos pilares, que son los que nos ayudan a enfrentarnos a esto. Pero con todo eso, que es como la tradición que todos conocemos, probablemente excepto este último modelo o este enfoque de los factores humanos y organizativos, lo que empezamos a ver es que en estas industrias exitosas que habían implementado todo esto, también pasaba que seguían teniendo accidentes, ¿ya? Entonces, apareció este enfoque de factores humanos y organizacionales, que es muy importante en esta mirada, pero también la necesidad de mirar no todo de la misma forma, ¿ya? Y ahí una de las trampas que tenemos con la tasa de frecuencia, que mide el número de incidentes o lesiones de las personas, que habitualmente tienen una consecuencia, que en este caso es una consecuencia de tiempo sin trabajar, ¿ya? Y ese índice mete en el mismo saco, y si ustedes lo ven, matemáticamente pesa lo mismo, un muerto cuenta como uno, un amputado, o un E15 de tobillo o un dedo apretado en una puerta, ¿ya? Entonces, la tasa de frecuencia mete en el mismo indicador una gran cantidad de lesiones, que son las consecuencias, y si le agregamos la tasa de frecuencia sin tiempo perdido, ¿ya? Podemos tener también una gran cantidad de incidentes que no necesariamente me permiten tener foco, y pesan lo mismo en el indicador, ¿ya? Y eso sí es un problema porque te distrae, y aunque no queremos tener E15, ni heridas, ni contusiones, de sobremanera no queremos tener lesiones fatales
o graves, ¿ya? Y obviamente menos que afecten a muchas personas, ¿ya? Entonces, por eso es que necesitamos separar, ¿ya? Esta mirada y buscar en aquellos elementos de frecuencia cuáles son los importantes. Y ahí uno de los otros elementos que no nos ayudan hoy día es que muchos fuimos educados con el paradigma de Frank Bert o de Henrich, que hicieron estas investigaciones por ahí en el siglo pasado, donde una mala interpretación es que si yo le pego a la frecuencia abajo, a la base de la pirámide, linealmente le voy a pegar a la punta de la pirámide, que es donde están las lesiones más graves o mortales. Entonces, el problema es que cuando tú abres la tasa de frecuencia, que es donde está la base de la pirámide, encuentras lo que les mencionaba recién, que dentro de eso había un amputado, había también 515 o 50 lesiones de dedo, etcétera, y entre medio aparecían estas lesiones graves. Entonces, en realidad, más que una pirámide para enfrentarlo así linealmente, lo que necesitamos es buscar al interior de estos incidentes, incluso aquellos que no han provocado lesiones, aquellas condiciones de alto potencial que explicarían que independientes de la persona van a producir un daño gravísimo y a veces con consecuencias incluso fatales, ¿ya? Entonces, buscar en eso a veces puede ser súper difícil porque, por ejemplo, lo más al alcance es que tengas disponible las consecuencias, por ejemplo, que tienes las lesiones. De hecho, nosotros como Mutual, cuando partimos este enfoque, miramos la historia de Mutual, que está en los sistemas de salud, buscando diagnósticos específicos. Hay una norma técnica del Ministerio de Salud que se llama de lesiones graves, que es distinta a la de las graves sucesos, que la reportan los empleadores y por lo tanto tiene mayores probabilidades de equivocarte, porque no eres un experto en cosas graves como empleador, versus la del MinSal que tiene la clasificación de diagnóstico. Entonces, hicimos la mirada retrospectiva y buscamos los graves de Mutual durante años, ¿ya? Esa fue nuestra primera aproximación y lo que hemos hecho posteriormente es desarrollar la capacidad de leer con inteligencia y con estos sistemas de Machine Learning, leer las denuncias para buscar no solamente los casos graves, sino que las circunstancias de alto potencial o circunstancias que pudiesen llevar a tener una lesión que por azar no fue más grave. El ejemplo típico en esto es una lesión, por ejemplo, como consecuencia, que puede ser muy fácil de confundir, es que yo tengo una pérdida de un pedazo de pulpejo. Esa pérdida puede haber sido porque yo soy un chef y me corté un pedacito con el cuchillo, ¿ya? Que hace muy poco probable que con ese mismo cuchillo yo me ampute una mano, o pudo haber sido porque yo metí el dedo en unos rodillos, que tiene una alta probabilidad de que si meto la mano completa pierda la mano, ¿ya? Entonces, aunque la consecuencia puede haber sido similar, una lesión, una pérdida de pulpejo, ¿ya? Yo si solamente me quedo con las lesiones, pierdo este contexto donde ocurren circunstancias que sí son de alto potencial y solamente por azar, ¿ya? No significaron una lesión mayor, ¿ya? Y de eso tenemos muchos eventos que ocurren diariamente, ¿ya? Y además, incluso comentábamos antes, algunos de esos eventos son solamente operacionales, no tuvieron consecuencias en las personas. Entonces fue una falla de producción o se quedó clasificado como tal y no se vio vinculada a una persona porque en ese momento no había ninguna persona operando ahí, y uno de los atributos del riesgo es que las personas estemos en contacto con ese peligro y si no estamos, no lo clasificamos muchas veces como riesgo, ¿ya? Y a veces algunas cosas están diseñadas para que no estemos en contacto con ellas y eso es súper bueno, pero otras veces por las circunstancias del trabajo tenemos que hacerlo, por ejemplo las mantenciones o cosas que son de poca probabilidad. Entonces, en general, lo que encontramos ahí es que en este enfoque que les menciono, que partió con los diagnósticos y ahora ha evolucionado a las circunstancias, es que separamos las estrategias y tenemos hoy día como Mutual una estrategia donde buscamos los accidentes graves en las empresas, construimos unos algoritmos para buscar eso, y hacemos intervenciones en las empresas dirigidas a eso. Le decimos, mire, sabe que tiene hartas cosas, pero lo primero que vamos a abordar es que usted tiene, no sé, problemas de instalaciones eléctricas, que usted maneja ácido clorhídrico, o etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos buscando estrategias de intervención que son dirigidas a eso. Y eso es lo que estamos abocados hoy día como institución en este cambio de paradigma. Tito, te voy a empezar a hacer preguntas para que la gente se vaya conectando Sí, igual. por supuesto. Esa es la idea. Mira, aquí me dejó una pregunta la Elisa que me encantó, digamos, la voy a rescatar. Nosotros llevamos años, tú mencionabas, a ver, quiero rescatar algunas cosas que estás diciendo. Primero, los seres humanos tenemos tope por nuestra biología, por nuestros aprendizajes, por lo tanto, al tener tope en esta mirada significa que vamos a tener accidentes de todas maneras en algún momento.
Y eso a lo mejor es bueno sincerarlo para buscar soluciones. Entonces, ¿qué hacemos con el tema cultural? Cuando llevamos años persiguiendo la tasa cero accidente. Mira, nosotros lo que proponemos es no busques cero accidente, busques cero accidente grave o fatal. Porque eso de un espectro gigante de cosas, de situaciones, de cosas, no queremos tener los otros tampoco, pero si me dice, en todo el mundo priorizas, ¿ya? Hoy día el mundo priorizó COVID. Oye, hay 20.000 virus, pero priorizamos por uno. Ahora priorizamos por el mono. Siempre priorizamos. Entonces, lo que nosotros decimos es priorice por aquellos que el potencial de daño a las personas es tan alto que va a tener o una consecuencia grave o fatal o incluso múltiple. ¿Ya? Entonces le decimos, dentro de todo eso, vaya primero por esos. Si también tiene la capacidad, los recursos, obviamente preocúpese del resto, pero lo que no podemos hacer es tener un plan de 500 intervenciones para 15 tobillos y no tener ninguna intervención para riesgo eléctrico, por ejemplo, ¿ya? En una instalación eléctrica. Lo que tenemos que tener es controlado el riesgo eléctrico y además de eso, los 15 de tobillo, ¿ya? Ahí, ¿qué es lo que muchas veces nos juega en contra? Tiene que ver con que los eventos graves y los eventos raros no se ven frecuentemente. Y lo que tú tienes como sistema construido habitualmente está en base a la frecuencia. Y por lo tanto dice, obviamente voy a ir primero a lo que tengo visible y que es la frecuencia. Y ahí te aparecen que tu problema son E15, heridas, contusiones, cuerpo extrañangular. Mira, los tres diagnósticos, las lesiones más frecuentes son sistemáticamente contusiones, heridas y cuerpo extrañangular. Y E15, las cuatro. Y eso, y tú puedes tener un plan solamente para eso. El punto es que entre medio de esos eventos aparecen estas otras cosas que son importantes y por eso es que es necesario separar y decir, bueno, pero en mi empresa tengo este riesgo y ahí, para construir una cultura en relación a eso, uno de los primeros pasos es que nos pongamos de acuerdo entre la administración y la operación y los asesores en qué es lo importante o al menos a qué vamos a ir primero. ¿Ya? Y esa conversación a veces puede ser no tan sencilla porque a veces tenemos incentivos, por ejemplo, la tasa de frecuencia tiene también incentivos porque es más visible, pero también dice, oye, pues si yo voy a tener más accidentes y más días perdidos, me va a subir la tasa, entonces también tengo un incentivo económico, pero a veces también, conversamos en otras ocasiones, tengo contratos que vinculan mi desempeño respecto de la frecuencia. Y por lo tanto, la posibilidad de ese trabajo está vinculada a que yo tenga un desempeño X en la frecuencia. ¿Ya? Entonces, estas trampas de la frecuencia no son tan evidentes, ¿ya? Y de las cosas que sí promovemos hoy día nosotros es, ok, entendiendo que no es, si su industria es, su empresa es una empresa de mantenciones eléctricas, ¿ya? Obviamente su riesgo es el riesgo eléctrico. Eso es en lo que se va a jugar el desempeño. ¿Ya? Oye, y esta cultura, a nosotros como ingenieros nos encantan los KPI. Mm, Hablamos sí, de los KPI, sí, ¿cierto? Y nos claro. encantan. Sí. Entonces, vamos a tener sistemas de medición distintas. Sí, mira, en general, en el mundo, lo que, como dicen ahí, lo que no se puede medir no es gestionable. Lo que probablemente necesitamos es concordar también cuáles van a ser los KPI. Y hablando de los KPI, de cosas súper concretas, decir, mira, ya, en un presupuesto, ya que es algo también súper concreto, ¿cuánto del presupuesto está destinado a riesgos de alto potencial y cuánto está destinado a riesgos menores? Es un KPI que tú podéis medir todos los años y decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto invierto en la práctica en lo que es más riesgoso versus lo que es menos riesgoso? ¿Ya? Y también puedes construir indicadores, por ejemplo, de alteraciones en los sistemas que te permitan estar viendo. Hay otros que son más sofisticados y más complejos, que son los de reportes de incidentes o reportes de situaciones, ¿ya? Que requieren, y hablando de cultura, que es tener creencias y valores compartidos, requieren de que también nosotros, mira, cuando las empresas parten con los indicadores de reportabilidad de incidentes, el piloto automático ocurren dos cosas. Primero, culturalmente aparecen esto de, estos compadres son sapos. Entonces, lo que están diciendo, básicamente aquí están sapeando, y Juanito, Gonzalo, Julio y la Carolina están puro sapeando esta cuestión acá, no contribuyen en nada, ¿ya? Y el segundo piloto automático es que buscamos que sean bajos. Un indicador bueno es cuando baja. Y en realidad lo que queremos es que haya muchos reportes. Y por lo tanto tenemos que concordar como un valor dentro de la cultura organizacional que es bueno hacer muchos reportes y es bueno que el KPI sea alto.
Y eso no nos pasa muchas veces porque buscamos en piloto automático que sea al revés, que sea bajo, pero además de eso le damos una connotación negativa. Fíjate, solamente hay alguien que una pregunta, pero una de las cosas que nos pasó con el COVID, a propósito de lo complejo que puede ser, es que antes del COVID, socialmente en Chile valorábamos a la persona que llegaba enferma a trabajar. Barrales llegó con fiebre, llegó sangrando, pero Barrales llegó a trabajar y con un E15 de tobillo además, entonces cojeando. Ahora, o el año, estos 2 últimos años, con COVID, si Barrales llegaba con fiebre y con dolor de cabeza, era un cacho, decía, pero Barrales, si estás enfermo y lo más probable es que seas COVID, anda a testearte, anda para la casa. Entonces, un valor previo a la pandemia, culturalmente y socialmente muy bien visto, se transformó en un problema. Y de hecho nos pasó varias empresas que tuvieron brotes en la empresa, que fueron muy pocos, en general en esas circunstancias, de que Oye, Barrales insistió en ir a trabajar. no, sí, en algún momento en el pasado llegué con fiebre a trabajar igual. La chuntaste. Oye, tenemos una pregunta de Francisco De Armijo. Francisco, sí. 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 Sí, no, quería hacer una pregunta, acotación. Lo que pasa es que igual los KPI están muy ligados a la parte cultural y legal que vive nuestro país, Así porque al es. final del día los KPI analizan un índice colectivo de la seguridad de un proyecto, empresa, Así manufactura, lo que es. sea, pero la cultura chilena y la legalidad chilena apunta no hacia la seguridad colectiva, sino hacia la seguridad individual. Entonces le dejamos la responsabilidad al ejemplo, al maestro, al profesional de terreno, siendo que no existen las medidas colectivas para resguardar eso. Por ejemplo, no sé cuáles son las medidas colectivas para el tema eléctrico, pero sí, puta, me pasó con empresas extranjeras que trabajé en su momento, que, por ejemplo, europeas, que ellos no concebían que la gente trabajara en alturas con arnés de seguridad. Y claro, porque para ellos, dentro de la norma UNE, la seguridad prima la seguridad colectiva por sobre la individual. Y acá en Chile es todo lo contrario, es como decir, ya sabéis que vamos a tener menos accidentes si le entregamos un arnés a la persona. Pero esa no es la solución porque al final del día, si la persona tiene el arnés o no tiene el arnés puesto y no si se cae, se va a morir igual. ¿Cachai? Sí. Entonces nos amarramos mucho a ese tema de KPI. También tiene mucha razón eso del ocultismo que existe en Chile, que es un tema bien cultural, que a mí me pasó y me pasa en cada proyecto al que llego, que todo es perfecto, todo es bonito, todos tienen cero por todos lados, no, si no se nos ha pasado nada. Pero después tú te metí a obra, te metí a revisar y te das cuenta que toda esa perfección no es tan real porque el papel aguanta mucho. Como cuando te va en la suegra a la ¿Me casa, explico? que todo está perfecto. ¿Ya? Exacto. Sí, pues. Alguien más Exacto. tiene la mano levantada y ¿Cachai? si quieren comentar mientras. Cristian. No sé Cristian. si, antes de pasar a Esto. Cristian, no sé si quieres hacer algún comentario a lo que nos comentaba Francisco. Sí, mira, en general, mira, más que qué es lo que sabemos también de este enfoque de los factores humanos y organizacionales, que el contexto determina las conductas, ¿ya? Fíjense que nosotros, en Santiago, para no llevarlo a otras personas, nos comportamos de manera diferente cuando usamos los buses que cuando usamos el metro. Siguen siendo transporte público. Respecto a la basura, por ejemplo, ¿ya? Y nosotros sabemos que en el metro no hay basura. Y por lo tanto, en general, nos comportamos dejando la basura en los depósitos de basura, etc. En las buses, las mismas personas dejan la basura en el bus. Entonces, entonces también hay elementos, y lo conversamos el otro día respecto a otras circunstancias, que trabajadores se comportan de una forma distinta cuando están en otro contexto, como el que mencionaba recién Francisco, de una cultura o una normativa diferente. Entonces, los humanos hacemos cambios conductuales en relación al contexto, ¿ya? Y por eso es que nosotros lo que promovemos con las empresas es modificar los contextos, ¿ya? Y los contextos pueden ser físicos, como les mencionaba recién en el metro, etcétera, pero también no físicos o ¿cómo se llama? Organizacionales, donde tenemos ciertas pautas y conductas. De hecho, lo que hicimos para el COVID fue un cambio de contexto. Dijimos, ok, ahora hay que tener un protocolo, hay que limpiar, hay que lavarse las manos, hay que hacer hartas cosas y cambiamos el contexto. Y teníamos que comportarnos en eso, o si no, no podíamos operar. Entonces, tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque también hay otras corrientes que dicen, no, en realidad lo que hay que hacer es cambiar a las personas.
¿ya? Y nosotros sí queremos hacer eso, pero lo que sabemos es que las personas no cambian por la capacitación, por ejemplo. Aprenden por capacitación, pero también recuerden que todos fuimos a la escuela y con el mismo profesor aprendíamos distinto y teníamos resultados diferentes. Por lo tanto, la capacitación no va a lograr por sí sola homogeneizar el cambio, sino que va a generar un elemento complementario, un elemento necesario para poder hacer esto. Pero lo que cambia la conducta son estos contextos. Y ahí el enfoque individual versus colectivo también tiene diferencias, pero eso obedece también a prácticas, por ejemplo, esto que les mencionaba, uno de los problemas que tienen los europeos en general, y en buena onda, es que consideran que están tan evolucionados que no necesitan apoyo externo. ¿Ya? Entonces, y me lo han comentado amigos que trabajan haciendo esto mismo en Europa, ¿ya? Entonces tienen dificultades las mismas empresas en las filiales europeas por cosas que tienen resueltas en otras filiales. ¿Ya? Entonces, y lo que cambia ahí nuevamente es el contexto. Dice, mira, acá la cuestión es colectiva. De hecho, hay muchos países que, fíjense que nosotros, sobre la reportabilidad, nosotros desde el jardín infantil le pedimos a un externo que justifique la ausencia o la enfermedad. Nosotros le pedimos cuando cada chico se enferma, tiene que llevarlo al doctor para volver a entrar al jardín. ¿Ya? Lo que es absurdo. Si ustedes lo miran y dicen, oye, si está enfermo, si la mamá sabe que está enfermo, cuando esté sano, le dice, oye, ya ahora está sano, se puede ir para el jardín. Nosotros buscamos una validación externa y eso está muy arraigado. Y por lo mismo, Sí, cuando pues, dale. alguien se enferma, tiene que ir al médico para que le dé una licencia. Pero en otros países, hasta los 5 o 7 días, tú autorreportas que estás enfermo. Y por lo tanto, si estás enfermo, dices, sí, estoy enfermo, ¿ya? Y es parte de ese contexto cultural o de ese contexto social el que tú reportes, porque no es necesario que vayas con un papelito que diga, ¿cachai? Y ahí también veamos, en esa misma historia, todo el contexto que tenemos de licencias truchas, porque se adapta esta circunstancia y genera incluso hasta un mercado de licencias. Cristian, tenía una consulta. Sí, Héctor, hola, buenos días. Era con Buen día. respecto a lo mismo, ejemplo, y al contexto que tú hablabas, por ejemplo, de ir a trabajar con temperatura, ¿cierto? Que con respecto al COVID ya se cambió esa Claro. cultura, pero ¿cómo? Porque a lo mejor a futuro ya no va a existir o va a ser menos el COVID, ¿cómo podemos mantener esa cultura o ese contexto que tú hablabas de ir cambiando la mentalidad? Porque es bueno que nosotros, como tú colocabas el mismo ejemplo, de ir a trabajar, por ejemplo, algunos jefes decían, no, tienes que ir a trabajar con E15, ahora decían, no, ¿cómo de ir a trabajar con E15? Entonces, ¿cómo podemos mantener ese contexto a futuro para que se mantenga en el tiempo en las empresas? Sí. Mira, necesitamos hacer un par de cosas que son explícitas también. Necesitamos declarar en qué cosa creemos y cuáles son las cosas que no consideramos válidas, ¿ya? No es por defecto que funcionan esto que tú mencionas recién, que el que dice que vaya enfermo y el que dice que no, y por lo tanto hay cosas que nosotros también tenemos que establecer en nuestro contexto y decir, mira, estas son las reglas, ¿ya? Nuestras reglas dicen que tú operas o funcionas de tal forma. Y eso es parte importante en las relaciones, pero una cosa más importante que esa es que tú digas una cosa y hagas esa cosa. Porque una de las cosas más complejas de las organizaciones son cuando decimos, nos importas tú, pero en realidad actuamos sin que nos importes. ¿Ya? Porque lo que aprenden las personas es que me estás mintiendo. Y nosotros en Chile decimos, oye, juntémonos la próxima semana. Terminamos un asado, oye, nos juntamos la próxima semana. Todos sabemos que eso es mentira. ¿Ya? O de ahí nos juntamos. Y los gringos, cuando los invitamos a los carretes, están la próxima semana esperando cuándo va a ser la fiesta, porque la fiesta dijiste que te iban a juntar la próxima semana. Pero nosotros sabemos que eso no es así, que es un decir que tenemos para quedar bien, para que quede como que hay una probabilidad en alguna parte del mundo, independiente que hagamos un asado la próxima semana, que va a surgir por otras razones. Entonces, tenemos que ser, nosotros aprendemos esas cosas y funcionamos y no tenemos problema en eso, pero necesitamos declarar cuáles son las cosas que valen y consistentemente respetar esas cosas, ¿ya? Eso es súper complejo, ¿ya? Porque a veces pasa como, oye, sí, pero mira, pero tenemos que entregar la pega mañana, entonces estamos súper urgidos, ¿ya? Entonces a veces tú dices, chuta, pero es que ahora no puedo cumplirlo. Bueno, pero entonces, ¿qué va a primar? Y ahí es donde, en general, las personas todas
todas nos adaptamos a las circunstancias. El mundo se adaptó al COVID. No había un manual para adaptarse al COVID. Lo hicimos. Pero, y algunos con más resistencia y otros con menos resistencia, pero en general lo hicimos, ¿ya? Y nos vamos a adaptar a lo que sea, porque esa es parte de nuestras características evolutivas. Pero necesitamos avanzar en trabajar que eso tenga, a lo mejor, en la regla una condición. Oye, cuando hay un problema, vamos a hablar y nos vamos a poner de acuerdo todos. Cuando jugaba Chile y tenía que ir, acomodamos cualquier cosa para ir a ver el partido. Nadie decía, no, yo voy a trabajar hoy día más lento porque estoy más relajado y por eso quiero aprovechar. No, en general decían, no, puta, hagamos la pega antes, hagamos... O sea, podemos en circunstancias especiales estar todos de acuerdo en hacer algo de manera más rápida, concertada, sí, lo hacemos, ¿ya? Pero lo declaramos, ¿ya? Y actuamos consistentemente. También había algunos que decían ir a ver el partido y nunca llegan a la casa, pero esa es otra historia. Oye, gracias. Primero, antes de darle la palabra a Marisa, que la está pidiendo, me encanta verlo. Está fijado, todos los que han prendido la cámara están en terreno. Súper, Uno, me gusta que prendan la cámara, y segundo, que estén en terreno, que súper, se sienta integrado. Así que, súper. Marisa, adelante. Hola, buenos días. Mira, mi pregunta no es tanto pregunta. Los procesos de calidad en ámbitos generales tiene una vista completa de todos los procesos, tanto del área prevención, área producción y todo eso. Si tratamos de cambiar al trabajador, su mentalidad, tenemos que saber en qué condiciones llegó el trabajador, porque no todos los días llegamos en la misma condición. Así es. Sí. Entonces, si nosotros obviamos el aspecto humano, estamos obviando más del 50% de un proyecto. Claro. De hecho, eso es lo que nosotros le llamamos factores humanos y organizacionales, Correcto. donde tenemos que considerar que las personas, por ejemplo, se enferman, tienen problemas familiares, tienen rendimiento decreciente. Mira, hay unos estudios israelíes de hace como 10 o 15 años atrás que mostraban la probabilidad de fallo adverso o a favor o en contra en la mañana y en la tarde. Y el resultado Claro, de los jueces entonces, es diferente en la tarde. Entonces, un mismo hecho que pudo ser un día un incidente, 2 semanas después puede ser un accidente grave. Y esa Sí. es la mirada que tenemos que tener nosotros de ver. Yo Sí. siempre me coloco en la peor hecho. O sea, sé que puede salir bien, pero yo me coloco en lo peor. Sí. Porque Sí. eso me ayuda a tener uno más focalizado lo que se está haciendo y estar más atento a lo que se está realizando. En este caso, no sé, puede ser un cambio de un área eléctrica, está todo ese sin energía, pero siempre me voy a colocar en que alguien puede haber dado la luz o haber levantado un botón. Sí. Entonces, Ahí mira, volver a revisar, volver a hacer exacto. todos los procesos, Lo- y creo que lo eso que- es súper importante. Sí. De hecho, lo que nosotros sabemos es que los humanos nos equivocamos, ¿ya? Entonces, si tú metes en el diseño del proceso esa consideración, como lo que tú mencionas, oye, alguien puede dar la luz, entonces parte del proceso implica que hay que cortar la luz, pero a lo mejor también tener una advertencia, dice, el proceso no se puede dar, o, por ejemplo, que se va a hacer ese procedimiento cuando haya menos personas disponibles, o se hace en la mañana cuando están todos más frescos, etc. O se avisa, se comunica. Incluso algunas personas dicen, no, mira, ¿sabes qué? La caja de fusibles tiene un candado y por lo tanto cuando hay procedimientos se baja y se cierra para que nadie accidentalmente lo pueda abrir, porque puede llegar alguien apurado y decir, oye, tengo que echar a andar esta cuestión y no hay luz. Entonces, efectivamente hay una serie de medidas que puedes tomar, pero como tú mencionas, el punto crítico es asumir que nos vamos a equivocar, ¿ya? Y como asumas que te vas a equivocar, generas medidas que te permiten controlar ese riesgo de equivocarte, ¿ya? ¿Qué es lo que el error como de diseño más típico es asumir que no te vas a equivocar? ¿Ya? Porque eso, en realidad, yo no lo he visto. Y si le preguntan en la casa a los maridos, etcétera, o a la esposa, o a las parejas, que sea, nunca ha pasado que nadie se ha equivocado. Entonces, nos equivocamos en múltiples cosas, en cosas sencillas y en cosas complejas, ¿ya? Y por lo tanto, si en el diseño tú asumes que van a haber errores, te permite a ti tener más capas de confiabilidad. Ahora,
tienes que tener un equilibrio que te permita operar, porque también te puede pasar en la inmovilidad, decir, sabes que tengo tantos controles que en realidad no puedo operar, porque tengo el control del control del control. Y ahí en general lo que tienes que ver y poder organizar es adecuadamente el que sea práctico realizar. Y en eso, fíjate que una de las cosas que también hemos aprendido de los sistemas es que mientras más complejos son, en términos documentales, por ejemplo, es más difícil operarlo. Entonces, una de las cosas que hacen sencillo la operación de los humanos es que sea fácil. Fácil ¿Ya? de entender. Exacto. Sí, De hecho, Tito, sí. le agradecemos a la Maritza y también tenemos ahí una pregunta de Luis Arenas. Luis, Don Luis. Hola, muy buenos días. buenos días. Yo Don Luis. quisiera consultar con respecto a la salud mental o la parte psicosocial. Estamos viendo en estos momentos de que obviamente vamos adquiriendo más tecnología. Estamos como, entre paréntesis, la cuarta revolución industrial. Eh, Obviamente que entre los países cuando está en el desarrollo o países que ya están en desarrollo, tiene su pro y tiene sus contras. Y una de las contra en ese sentido es la parte psicosocial y es la parte de la salud mental. Por ejemplo, puedo dar un gran ejemplo de Japón. Japón es un país muy desarrollado, pero obviamente puedo decir de que en hora punta se puede ver de que hay 3, 4 personas que obviamente se lanzan a los rieles y prácticamente se suicidan, netamente por mucha presión, de la cual puede representarse de un 70% aproximadamente, que son en base a la presión laboral. Yo quisiera saber cuál es su visión con respecto a eso sobre las políticas, tanto privadas como públicas, en que nosotros como trabajadores, independientemente del cargo que tengamos, podamos enfrentar a ese tipo de situaciones, podamos enfrentar de que obviamente pueda haber control entre la parte psicosocial y la salud mental, pero enfocada directamente al trabajo, porque obviamente hay temas personales que obviamente van teniendo discusiones y todo lo demás, entre comillas, pero quiero ver desde el punto de vista laboral. O sea, también puede verse de que se prevé de que de aquí a 5 años, a 10 años, las enfermedades profesionales relacionadas con la salud mental van a aumentar. Quisiera Ya saber cuál es, aumentaron. o Ya sea, aumentaron. que ya Sí, aumentaron, pero que lamentablemente van a seguir aumentando. sí. ¿Cuál es su visión con respecto a ese tema en que esa estadística puedan bajar? Mira, en general, qué es lo que ha pasado en el mundo? Los países que son industriales y pasan por su evolución a países más de servicios, cambian de accidentes a enfermedades. Y cambian a enfermedades no solamente mentales, sino que también dermatológicas, también hay algunos cánceres asociados a procesos, etcétera, de exposiciones previas, hay problemas musculoesqueléticos, hay cambios en la medida que cambia el modelo productivo. Y eso también nos ha pasado en Chile, de un país que tenía mucha más industria en términos de dependencia general a más servicios, ¿ya? Y eso es parte de la evolución, eso es lo que le ha pasado a los otros países. También sucede que los modelos de trabajo son también propios de las culturas y cada país tiene su cultura. Nosotros tenemos muchos países donde, un ejemplo que les mostraba recién de control, autocontrol o control externo. Nosotros en Chile nos gusta mucho el control externo. En piloto automático buscamos el control externo. Para el tipo que va a acceso a velocidad queremos tener un carabinero. ¿Ya? En otros países la lógica es, tú tienes un problema y tienes que gestionarlo y tienes que comportarte adecuadamente, ¿ya? Pero también, en general, el modelo de servicio pone más presión en esto que llamamos factores psicosociales. En los modelos más tradicionales, los componentes que están detrás de esto son cuánto tienes capacidad de controlar tu tiempo, por ejemplo, en términos de cuánto es lo que yo puedo, y ahí pongo un ejemplo súper como de caricatura, por ejemplo, cuánto tú puedes parar la máquina para poder hacer un descanso, ¿ya?
cuánto depende de ti en términos de las decisiones, ¿ya? Y cuánto tienes de soporte en la organización, ¿ya? Y yo te diría que, entendiendo que hay procesos productivos que son como estandarizados, las principales diferencias que hicieron estos modelos iniciales fue si el soporte social, es decir, el soporte en este caso de la sociedad, empresa o ambiente de trabajo, es un factor bien determinante, ¿ya? Y ahí influyen cosas desde los liderazgos. Hay liderazgos que son súper, ¿cómo se llama?, participativos, inclusive, y otros que son mucho más autocráticos y dicen, no, esta cuestión se hace así, punto, ¿ya? Y eso también muestra diferencias. Entonces, todo lo que te muestro son cosas donde se puede hacer gestión y tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero tener una mejor empresa para trabajar o la empresa con el mejor rendimiento, o quiero tener ambos, o una mezcla que me permita tener eso, ¿ya? Muchas veces tenemos, hay un video muy bueno que les recomiendo ver para los líderes, que es de un director de orquestas israelí, que muestra distintos estilos en una clase de gestión para ejecutivos, que muestra distintos estilos de liderazgo desde los directores. Hay directores que no miran a la orquesta y dirigen, ¿ya? Hay otros que son duros con la orquesta y es una especie de marcha a la orquesta, y hay otros que están integrados y conectados con la orquesta, ¿ya? Todos esos estilos muestran cosas diferentes y generan efectos diferentes, ¿ya? Pero también hemos tenido empresas, por ejemplo, que han implementado programas de apoyo psicosocial, más que psicosocial, social, para enfrentar cosas comunes de la vida. El rendimiento de una persona que su pareja tiene cáncer es completamente distinto a una persona que no está en esa circunstancia. El que se está separando también es diferente. Entonces, hay situaciones de la vida real que ocurren todos los días, que son factores que no necesariamente están relacionados con el trabajo, pero que sí influyen en el trabajo. Lo que se ha visto es que en la medida que eso es posible de contenerlo, expresarlo o sentir apoyo en el trabajo, que a veces simplemente es poder organizar el tiempo. Dice, ¿sabes qué? Hoy día, no sé, pues mi señora tiene que hacerse un examen, voy a acompañarla y puedo entrar más tarde e irme más tarde porque en la primera parte de la jornada estuve apoyando. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son diferencias significativas. Antes de la Internet, los años 90, en España implementaron unos modelos de gestión de trabajo en empresas con la posibilidad, y lo compararon, de que las personas pudiesen, incluso en detrimento del sueldo, o sea, con menor sueldo, las personas que tenían mayor flexibilidad, y en especialmente mujeres, preferían los sueldos que les generaban mayor flexibilidad, ¿ya? Porque tenían que resolver cosas que nosotros hoy día con la pandemia enfrentamos. Fíjense que dice, oye, va a venir el gaffiter a las 7 o a las 6 de la tarde. ¿Y cómo resuelvo eso? Necesito poder tener a lo mejor una entrada diferida ese día y lo compenso al día siguiente. Sistemáticamente las personas compensaban el tiempo. Estaban más preocupadas de no perder ese trabajo, que era un trabajo, ¿cómo se llama?, con este factor de contención que les permitía hacer muchas más cosas. Y cosas sencillas, no eran cosas sofisticadas, excepcionales, como, no sé, pues, ir a una visita del inspector de energía nuclear, que es una cuestión que va a ocurrir una vez en 1000 años. Acá eran cosas como ir a dejar a los cabros chicos, o ir a ver a un familiar, o cosas de ese tipo. Y en general, esta contención del ambiente laboral ayuda muchísimo. Hay múltiples estrategias, pero en general requieren también de acuerdo entre la administración y los empleados de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Que si ustedes se fijan, la pandemia más bien hizo visibles. Dice, ¿sabes qué? En general, primero, habían estos paradigmas que eran diferentes. No se podía hacer teletrabajo. Ahora estamos en una reunión que esta reunión en el mundo físico hubiese sido casi imposible hacer, ¿ya? Y hoy día la podemos hacer fácilmente con un par de clics, ¿ya? Entonces se podía hacer. Ahora, ¿es este el mejor medio para hacer un taller? Probablemente no. Se requiere el contacto y la cercanía humana para hacer otro tipo de interacciones, ¿ya? Por lo tanto, no es la solución, es una de las soluciones. Pero de la misma forma, antiguamente decíamos, no, tenéis que entrar a las 8 y salir a las 5, ¿ya? Pero a veces hay gente que seguramente lo vivieron en pandemia, que está despierto a las 3 de la mañana mandando correos, está vuelto loco, etcétera. Y igual que cuando nos pasaba en el colegio o en la universidad o en el instituto o lo que sea, hay gente que funciona mejor de noche, por estos factores humanos que tenemos de diferencia, ¿ya? Y por lo tanto, si el modelo de producción lo permite,
y de hecho es algo que están abordando muchas empresas hoy día, es que tienen un cambio de paradigma respecto a los horarios, porque, por ejemplo, son internacionales y tienen gente que trabaja en distintos horarios, pero sobre todo, si tienen resultados por producto, ¿ya? Tienen un escenario también distinto. No todo es aplicable, copiar y pegar, pero sí hemos visto que podemos hacer cambios importantes y el soporte en la empresa, el apoyo, que puede ser incluso simplemente la flexibilidad, es apoyo, ayuda muchísimo en la percepción que tienen las personas de los ambientes de trabajo. Y hay muchas empresas que hacen exactamente lo mismo y que tienen modelos culturales completamente diferentes, ¿ya? Entonces ahí cada uno tiene que construir su modelo. Gracias, Tito. Y con esa le voy a hacer una pregunta a Carolina. ¿Ya? Prepárate, Carolina. No, obviamente yo quiero rescatar varias cosas que ha dicho Tito. Por ejemplo, nosotros endosamos a las empresas, a lo mejor nosotros endosamos responsabilidad a nuestro líder, en este caso a ti, un líder de seguridad. ¿Por qué no lo vio? ¿Por qué no hizo el documento X? ¿Por qué no hizo tal cosa? Y la verdad que la pregunta tiene que ser más autónoma, como del punto de vista de aprendizaje, con todas las limitaciones humanas que tenemos. ¿Cuánto de esto te pasa? Porque tú estás generando una cultura que va a tardar un tiempo, estás trabajando en esa cultura, básicamente porque entramos a la minería y yo creo que los mercados son distintos, pero ¿qué es lo que te está pasando hoy día a ti dentro de la organización? De todo lo que ha hablado Tito. Bueno, la verdad es que hay varios factores y hay varias cosas que son, digamos, importantes mencionar. Primero, todo lo que tiene que ver con la conciencia y tiene que ver también con lo que nosotros como empresa hacemos, que siento yo que de alguna forma cuesta asimilar el riesgo. Es decir, pensar que yo no estoy tan expuesta, ¿cierto? Pensar que ese riesgo no me puede, ¿cierto?, generar un accidente. Nuestros profesionales en general son más de observar, de inspeccionar, ¿cierto?, de fiscalizar las cosas que tienen que hacer. Por lo tanto, yo siento que se ven un poco más ajenos y piensan que probablemente no se van a accidentar. Y ahí tomo y rescato un poco lo que dice Tito respecto de la reportabilidad y los potenciales que tienen cierto, las distintas actividades. Porque puede que a mí no me pase, pero si me llega a pasar, lo más probable es que sea grave y no sea tanto cierto una cosa menor. Y respecto de lo que me preguntabas tú, Julio, claro, se da mucho eso de delegar la responsabilidad, por qué no lo vio el área de prevención, por qué no tomó una medida frente a ese tema puntual. Cuando dentro de lo que nosotros esperamos es que cada uno visualice la seguridad y por ahí también rescato lo que dice Francisco, que sea más generalizada y no tan individual, sino que puedan visibilizar, ¿cierto?, esa seguridad de manera colectiva, no solo para mí, sino que para todos los que estamos ahí, ¿cierto?, y pudiésemos tener un riesgo. Hoy estamos en un proceso muy importante en donde estamos trabajando esta cultura, donde estamos internalizando la seguridad, en donde queremos, ¿cierto?, que todos pensemos que me puede pasar a mí, que en el fondo yo hago esta charla, yo hago o tomo esta medida preventiva porque no quiero que me pase y porque existe la probabilidad de que me pase un accidente. Entonces, es súper relevante que hoy por hoy se hace mucho en minería, el tema de los potenciales accidentes. De hecho, se reportan de esa forma. En minería nos pasa mucho que tenemos que reportar los cuasi, ¿cierto? De decir, casi se le sale el neumático. Entonces, ese casi significa, bueno, ¿y usted qué hizo en su área, en su lugar de trabajo, para evitar que a futuro o que por una falla le pase y tenga ese incidente? Entonces, también es relevante y estamos trabajando fuerte en la reportabilidad respecto de los cuasi, el que casi me pasó esto, o muchas veces pasa, como decía Tito ahí, el tema, pero no me pasó nada a mí, o sea, no tuve lesión, pero sí se le salió a la camioneta, por ejemplo. Entonces, es súper es súper interesante
tomar todo esto que tiene que ver con la gravedad, más allá de las frecuencias que también siento que nos alertan de algunas cosas, pero claramente la gravedad nos va a dar muchas más respuestas de cómo evitar a futuro. Complementando lo que dice Tito, Carolina, Luis, o sea, Julio, perdón. Mira, yo creo que hay un elemento que también es importante. Esto no es una tarea fácil, no es obvia, no es deductiva, sino que tienes que hacerla dirigidamente, ¿ya? Y una de las condiciones que nosotros diseñamos procesos en condiciones ideales, normalmente. Lo diseñamos para un estatus casi móvil de cosas, donde dicen, bueno, mira, tiene que estar esto, etcétera. Y los procesos muchas veces solamente consideren este año que ha sido generoso en lluvias y en Sí. precipitaciones y en nevazones. Solamente el cambio de temperatura puede determinar que el comportamiento de sistemas, por ejemplo, de conducción de líquidos o de sistemas eléctricos, etcétera, o vehículos tengan un comportamiento totalmente diferente por ese puro cambio de condición climática. Entonces, dentro de las condiciones, también a veces nos pasa, y lo comento porque también sucede que este ejemplo, esta planificación o este incidente ocurre en un escenario así como óptimo, ¿ya? Pero también nos pasa que tenemos que considerar cuáles son las barreras o las condiciones que vamos a plantear para cuando no tengamos el escenario óptimo. Algunos son obvios, dices, sabes que está lloviendo, a cántaro, está nevando, sé que no lo vamos a poder hacer, lo postergamos. Pero también las condiciones de exposición a temperatura durante más periodo de tiempo también cambian las condiciones. Entonces, es típico que ahora nosotros vemos en reportes de vehículos que está el camino congelado y se patinó y se fue, se salió del camino, etc. Chuta, si tú miráis para atrás, los últimos 5 o 7 años habían sido bastante benignos los inviernos. Entonces era como que ya no teníamos invierno. Era como, el invierno era como una lluvia. Ahora ha sido inviernos como los tradicionales, por poner un ejemplo. Tito, se habló también de normativas, se ha hablado de cultura, que tú lo expresaste muy bien. O sea, yo te invito a un posible asado que lo más probable que no se materialice, que es parte de nuestra idiosincrasia. Si el mundo vial funciona con multas, lo que hablábamos la otra vez, y hay un gran comportamiento porque nos pasan multas, porque nos van a castigar, y ahí nos comportamos de forma distinta, las normativas podrían cambiar con un sentido tomando esta idiosincrasia que tenemos. Sí, mira, en general, lo que nosotros, hay un tema que es súper complejo y profundo, pero por lo tanto no quiere decir que no se, pero que también tiene método para aproximar, que tiene que ver lo que llamamos con sanción justa, ¿ya? ¿Qué es lo que es importante? Que como tenemos culturas también en empresas distintas, a ustedes les ha pasado y dicen, no, mire, yo trabajé en una empresa y era bien distinta a esta y hacer lo mismo. Entonces también las empresas construyen su contexto porque son en la interacción entre personas, entre reglas, entre valores, etc. Y una de esas cosas que son bien importantes de construir en las empresas son el esquema de sanciones y de recompensas, ¿ya? Para que tenga lugar una sanción justa, ¿ya? Es bien difícil hacerlo porque requiere mucho trabajo, porque lo que es obvio no es tan obvio, ¿ya? Y aparecen dos cosas que son importantes, po. Tenemos que encontrar cuál es la falta, ¿ya? Definirla, esta es la falta, y también tenemos que definir cuál es la sanción, po. Y para que sea justa, ¿ya? Inventamos en el mundo la justicia, y eso no es tan sencillo, no es tan aplicable y no es tan lineal si es que uno no lo considera y no lo comparte con el resto, ¿ya? Por ejemplo, en algunos escenarios es justo decir que una persona que no cumplió el procedimiento es una falta, ¿ya? Lo importante es que si estaban las condiciones para cumplir el procedimiento, porque si la persona en realidad lo que hizo fue, oye, no había nada, teníamos que entregar esto y yo hice lo mejor que pude, en realidad no sé si es tan justa la falta si es que la persona estaba preocupada de ayudar a algo que estaba comprometido igual que todo en tratar de que funcionara. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que tienes que construirla de manera colaborativa y participativa, creemos, es lo que muestra buenos resultados, pero sobre todo muestra buena adherencia, ¿ya? Y tiene que tener una condición que sea proporcional también al riesgo, porque si, oye, tiene una falla y la sanción es que te despiden, ¿ya? El sistema va a tender a no reportar nada, porque sabes que las consecuencias son gigantes, ¿ya? Entonces,
Y eso lo hemos visto en encadenamientos de vinculación con la frecuencia desde mandante, contratista, subcontratista, donde el mejor escenario es que no haya cosas. Y eso también es un mal escenario, porque no te permite encontrar los problemas, ¿ya? Y en lugar de tener muchos reportes, que es una buena elemento de cultura, empiezas a tener pocos reportes, porque sabes que en el fondo, si hay una sanción, te va a costar la pega. Entonces, por eso es que construirlo es complejo desde la perspectiva, ¿cómo se llama? No es técnicamente complejo, es humanamente complejo, en el sentido de que pueda ser justo. Pero lo han hecho, hay empresas que han trabajado en eso hace un buen rato, nosotros los hemos acompañado cuando ya están trabajando en factores humanos y organizacionales, los acompañamos en ese proceso, pero ahí también unas cosas que son más importantes, tiene que ver nuevamente con los líderes, ¿ya? Y aunque sea como a veces un lugar común, si el líder dice no hay que manejar cuando bebes alcohol, pero cada vez que hay una fiesta o un carrete de empresa se va curado manejando, eh, no hay consistencia. Entonces, obviamente, todos saben que es un discurso, pero que no es una acción, porque en realidad no va a ocurrir. Y obviamente, si el líder no es sancionado por eso, todo el mundo dice, pucha, esta cuestión no es para todos, po, es para algunos. Y eso es una de las cosas más nefastas de las organizaciones, porque la gente aprende a comportarse de una forma para la tele, por así decirlo, y de otra forma para la realidad, ¿ya? Y en eso nosotros somos bien buenos, igual que en cualquier parte del mundo, pero somos buenos para eso, porque nos cuesta mucho ser directos, nos cuesta mucho decir, oye, es pesado usted, señora, voy a poner un ejemplo doméstico, por hablar con la suegra, po. Oye, puta, que pesado, oye, que jodía usted, señora. Nosotros decimos, oye, tu mamá es como Claro. insistente, es bien pertinaz, le gusta mucho, en vez de decir que está jodiendo por todos los días. Por Oye, poner un ejemplo que alguno puede haber experimentado. muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Carolina. Sí. Bueno, dice Juan Carlos Paredes, nos hace una pregunta y dice, ¿qué rol hoy en día, en los tiempos actuales, deben cumplir los profesionales involucrados en las áreas de seguridad y salud en el trabajo? Rol clásico, dice, gestión integral evolutiva. Esa es como Sí. su pregunta. Sí, mira, sabemos que la gestión del riesgo nos ayuda y tenemos que implementarla y sostenerla, pero también sabemos que no es suficiente, ¿ya? Y por eso les comentaba que estas curvas de accidentabilidad bajan, pero se hacen asintóticas con el tiempo, ¿ya? Y si ustedes ven en lo que nos pasa en Chile, que estamos en una curva como baja, pero como que hacer mayores descensos de ahí, pasamos de 30 por cada 100 a 3 por cada 100, ¿ya? Esa baja, pasar a 0 por cada 100 es un esfuerzo gigante y no tiene mucho sentido. Y ahí es donde nuestra recomendación es, dele foco, ya que está en ese nivel, ya tiene gestión sistemática del riesgo, aproveche esa ventaja y ahora concéntrense en lo importante, pero para eso tienes que considerar esto que mencionaba antes, que es los factores humanos y organizacionales. Dentro de los factores organizacionales está, por ejemplo, los incentivos vinculados a los contratos, los incentivos de productividad, ¿cómo se llama? A veces son no tan sencillos de ver, por ejemplo, en lo que mencionábamos recién, esto de las premiaciones versus los castigos, ¿ya? Sanción. Son todos elementos organizacionales, pero también tenemos cosas que son, lo conversábamos el otro día con Julio, el rendimiento de una persona en la mañana y el rendimiento de la tarde es diferente, ¿ya? Y por lo tanto, si quieres tener el mismo rendimiento en la mañana que en la tarde, nosotros cuando vemos la selección de fútbol, por poner algo que también de rendimiento, el primer tiempo no necesariamente es igual al segundo tiempo. Y ahí hemos visto cuando ponen condiciones climáticas, por ejemplo, calor o altura, que el rendimiento físico en los últimos, no sé, 10 minutos del segundo tiempo es completamente diferente. Y todos sabemos que es así, es obvio que es así. Decimos, nadie dice, oye, ¿cómo no corre como en los primeros 5 minutos? Lo que esperamos es que corran mejor que nosotros, obviamente, porque entrenan para eso, pero también sabemos que el rendimiento cambia. Entonces, por poner un ejemplo muy cotidiano y muy fácil de abordar, tenemos que, por lo tanto, cuando diseñamos procesos que son más exigentes, también adecuarnos temporalmente, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas cosas que se prefieren hacer en la mañana temprano, cuando el comportamiento o la alerta es mayor, versus otra cosa es cuando hay emergencia, contingencia, esa es otra historia, pero en general en el espacio de la gestión hay un punto importante de poder
considerar estos elementos y considerar, como mencionaba una de las chicas que comentó antes, capas de seguridad adicionales que te permitan ayudar a eso. Pero también hay cosas que, mire, yo pongo un ejemplo, hay cosas que son, no podemos tener un sistema de gestión para gladiadores. Sabemos que los gladiadores tienen un objetivo que es matar al que está al frente. Entonces, independiente de que le pongamos un sistema de gestión, da lo mismo, porque el riesgo implícito o el peligro implícito es gigante. Entonces, por ejemplo, hay algunas actividades que están hechas laborales casi como del mundo de los gladiadores. Y nuestras recomendaciones ahí es decir, cambien eso. Por ejemplo, las pilas de calzado son riesgosas en la construcción, es un problema de diseño constructivo. Oye, ¿y en los otros lugares del mundo usan pilas de calzado? Parece que no. Entonces, ¿y existe forma de hacerlo distinto? Sí. Entonces, ahí es donde yo digo, oye, no, creo que no tiene sentido hacer un sistema de gestión para gladiadores. Tiene sentido ahí cambiar la confiabilidad técnica, estructural del proceso y decir, ¿sabes qué? Cambiamos a un punto que no ponga en riesgo, ¿ya? Y es lo que vivimos, por ejemplo, con una cosa súper pedestre, que nosotros decimos, oye, no cruces una autopista porque vienen los autos, ¿ya? Y decimos, hagamos una pasarela. Hay autopistas, hay secciones de la autopista en Chile que tienen salidas y que tienen pasos al mismo nivel. Y obviamente son los lugares donde ocurren accidentes. Y aunque le pongan letreros, luces, tú dices, oye, pero es que mira, está súper bien señalizado. Sí, pero vas a 120 kilómetros por hora. Y cuando vas a 120 kilómetros por hora, aunque frenes, vas a frenar en 100 metros, no vas a frenar en 2 metros. Entonces hay cosas que no puedes controlar. Y ahí es donde nosotros cambia el diseño de eso por una pasarela y bloquea que la gente no pueda pasar. ¿Ya? Y cambia la estructura. No permita gestionar algo que no es gestionable. Oye, Tenemos yo, ahí, sí, tenemos te iba a decir- ahí ese, te iba a decir que tenía una sola, pero no me gustó esta pregunta, Lela. bueno, es súper recurrente, ¿ah? Dice, ¿cómo cambiar el pensamiento de los jefes? ¿Cómo enseñar que con miel se consigue más? Entiendo yo que ahí es con ajenjo, más que con ajenjo. En el fondo es algo que se repite, yo siento que pasa mucho y cuesta convencer a la jefatura. Y ahí Maritza nos hace esa consulta de cómo podemos generar ese cambio que pasa Mira, por sí, mentalidad. yo creo que pregúntense ustedes cuánto entrenamiento tuvieron los jefes para ser jefes. ¿Ya? Y lo que se van a encontrar habitualmente es que es personas que desarrollaron carrera y en algún momento asumieron más responsabilidad. No necesariamente tuvieron entrenamiento para ser jefe. ¿Ya? Y por lo tanto hay una pega súper sencilla que hay que hacer que es como de competencia y entrenamiento respecto a liderar a personas. ¿Ya? Yo soy malo no cacho mucho del fútbol, pero soy un admirador de Bielsa. ¿Ya? Bielsa, que este director técnico argentino, si usted, y lo he buscado desde su perspectiva de líder, ¿qué es lo que hizo cuando llegó a Chile? ¿Ya? Fue a donde juegan la pelota, a donde entrenan, y hizo cosas que son espectaculares, pero sencillas. ¿Ya? Dijo, si queremos tener un equipo de rendimiento mundial, no pueden tener estos camarines rasca y picantes que tienen acá. No pueden tener esto, porque eso nos da resultados de alto rendimiento. ¿Ya? Pongo un ejemplo que todo el mundo, porque todo el mundo quiere que Chile gane y por lo tanto quiere tener buen resultado. Pero también se fue a vivir allá y mostraba su compromiso con esto y usaba la misma dependencia que usaban el resto. ¿Ya? Cuando nosotros no somos consistentes como líderes, ¿ya? Y cuando las personas ven eso, sabemos que es de mentira. ¿Ya? Aunque no lo declaremos, aunque nunca lo digamos, sabemos que es de mentira. ¿Ya? Entonces, no solamente tienes que formar personas, sino que también tienes que buscar personas que crean en lo que hacen. ¿Ya? Y por lo tanto, si hay personas que no creen en lo que hacen, ¿ya? Es parte de tus decisiones como organización el querer tener a esas personas. ¿Ya? Nuestro país decidió tener a un líder y que obtuvo unos resultados con los mismos muchachos que jugaban a la pelota. Fíjense ustedes que una de las cosas más importantes que hizo este líder fue el papá que muchos de los niños que jugaban a la pelota no tuvieron, en términos de consistencia, coherencia, exigencia.
Si ustedes se fijan, todos estos muchachos, casi todos, o muchos, que son hoy exitosos futbolistas, tuvieron la suerte de tener una madre que asumió muchas responsabilidades, ¿ya? Pero tampoco tenía todas las competencias para hacer todo, y una de las cosas que más le costaban a estos muchachos son los límites. Y Bielsa fue consistente con los límites, ¿ya? Y eso, y por poner un ejemplo de una serie de dimensiones que son importantes en eso, la consistencia, la coherencia, el creer en lo que uno hace, ¿ya? Son cosas que las personas necesitan cuando entregan poder a un líder. Porque si no, ¿cómo se llama? De mentira, es simulado. Sí, el jefe hay que hacerlo así, pero no porque lo creo. Y si ves que la persona no cree, no esperes que yo crea. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo, no, si esto, tenemos que hacer esto, ¿ya? Pero lo haces por obligación o porque crees, ¿ya? Y ahí hay diferencias que son bien importantes. Las personas que en general se comprometen y creen en lo que hacen, habitualmente tienen resultados porque sus equipos los ven en eso, ¿ya? Y nuestros equipos de fútbol tuvieron resultados consistentes con eso porque trabajaron, hicieron la pega, pero además creo que Bielsa se veía, después que jugaba la pelota, entrenaba a los muchachos, seguía viendo videos de partidos y su mundo entero giraba entonces. Probablemente un extremo y que solamente pueden tener personas de ese nivel de rendimiento que lo ha repetido en otros lugares y ha hecho exactamente lo mismo, ir para allá, ser consistente, etcétera, además de sus características humanas. Pero eso, creo yo, necesitas definirlo desde las organizaciones, qué es lo que quieres tener, ¿ya? Y si quieres tener buenos resultados en general, las personas se entusiasman con los proyectos que motivan, que son desafiantes, que tienen compensaciones acordes, etcétera. O sea, hay una combinación. Pero al mismo nivel de renta, ¿ya? Las personas prefieren los lugares donde es agradable estar, ¿ya? O donde permito yo desarrollarme mejor como persona. Muchas gracias, pues, Tito. Al contrario tuyo, a mí me gusta el fútbol y hay un claro ejemplo de cómo lo hacemos tan mal en la Universidad de Chile. Entonces, hay un ejemplo cómo las organizaciones se hacen y afectan los rendimientos de las personas. Así Oye, es, te quiero así es. agradecer, como siempre, extraordinario, digamos. Ya te consideramos un amigo acá. Esperemos que en el tiempo nos Encantado. sigas visitando. Para nosotros es muy importante. Y también agradecerle a Carolina y este espacio para ambos para poder despedirse. Oye, Carolina, ya que yo me presenté primero, por favor, despídese usted primero. No, yo quiero agradecer, Tito. La verdad es que es muy interesante. A mí, obviamente, el tema de la seguridad me apasiona. Siempre espero tener, ¿cierto? Aunque sea uno que yo convenza en términos de seguridad, para mí eso ya me siento pagada. Así que muy interesante el tema. Agradezco mucho esta instancia de conversación. Así que espero que se vuelva a repetir. Así que muchas gracias. Julio y Carolina y todos, muchas gracias por la oportunidad. Entendemos que es un desafío para todos. Tenemos la suerte de poder concentrarnos hoy día en la gravedad y no en la frecuencia, porque hemos trabajado mucho. Es un desafío porque cualquier cambio en las cosas que hacemos los humanos es un desafío, ¿ya? Sabemos que lo podemos hacer, sabemos que cuando lo hacemos afectamos positivamente la vida de otras personas igual que nosotros, que no se accidentan y no tienen una lesión que les cambie el propósito del trabajo, que es poder desarrollarnos, sostener nuestra familia, crecer personalmente, y desde ahí, por lo menos mi motivación es ayudar a que otras personas puedan lograr un desarrollo armónico y exitoso en las distintas dimensiones de la vida que cada uno defina, sin tener una consecuencia para su salud o para su persona que afecte ese desarrollo, ¿ya? Y desde ahí creemos que nuestro rol como Mutual, asesorando a las empresas, nos permite ese privilegio, lo consideramos así un privilegio, y también nos obliga a estar atentos a lo que está sucediendo y tener una capacidad que cuando ello no ocurra o ocurra un accidente, también será la mejor alternativa de tratamiento para todas las personas. Así que para nosotros es un privilegio que ustedes nos inviten y nos consideren en este tipo de reuniones. No, Muchas gracias. para nosotros un lujo. Muchas gracias a todos y a todas los que participaron hoy día. Les vamos a estar ¿Tiene alguna contando qué es lo que se nos consulta? viene en los próximos Cafecón. Así que atento a las próximas noticias.
Así que tengan un muy buen día. Disfruten, Igualmente para todos. Gracias. trabajen y pásenlo bien todavía. Así que Gracias. Que chao, tengan chao. buen día. Chao. Muchas Chao, gracias. también. que tengan Chao. día. gracias por todos los que Chao, participaron. cuídense. Y Gracias a todos. muy agradecido, Chao. Gracias. muy activo hoy día. Chao, gracias. Chao. Chao, Chao. Chao, Carolina. Chao, Maritza.